Sientes que hay una fuerza invisible que te frena. Un nudo en el estómago que te paraliza justo cuando necesitas dar un paso de fe, hablar una verdad incómoda, asumir un riesgo calculado o defender a quienes amas. Ese escalofrío que recorre tu espalda, esa voz que te susurra, no eres suficiente, vas a fracasar, quédate quieto. Esa no es solo una emoción humana, es la firma del enemigo, es el miedo paralizante, una de sus armas más antiguas y efectivas, diseñada para impedir que seas el hombre que Dios te llamó a ser. Pero la buena noticia es que Dios no te dio ese espíritu, y la Biblia te da la estrategia y el poder para vencerlo. Si estás listo para romper las cadenas del miedo que te han mantenido atado y caminar en la valentía sobrenatural que Dios te ofrece, haz algo ahora mismo que declare tu rebelión contra el miedo. Suscríbete a este canal Raíces de Masculinidad para unirte a hombres que se levantan en fe contra sus miedos. Dale like a este video como un acto de desafío al temor que te paraliza. Y comenta abajo, sin miedo, para sellar tu pacto con la valentía que viene de lo alto. Tu liberación del miedo comienza ahora. El miedo es una emoción natural, diseñada en parte para protegernos del peligro real. Sentir una sana precaución ante una amenaza física es sabiduría. Pero el miedo paralizante es otra cosa. Es un espíritu que va más allá de la prudencia. Te inmoviliza, te miente, te roba la paz y te impide avanzar. Te hace dudar de las promesas de Dios, de tu identidad en Cristo y de tu capacidad para cumplir su propósito. Este tipo de miedo no viene de Dios. 2 Timoteo 1:7 es una de las verdades más liberadoras de la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo que te paraliza no viene de Dios, solo hay una fuente principal para él, el enemigo de tu alma, el diablo. El diablo es el maestro del engaño y la intimidación. Él sabe tu potencial en Cristo. Sabe el impacto que podrías tener para el reino de Dios si caminas en fe y obediencia. Sabe que un hombre de Dios, sin miedo, es una fuerza imparable. Por eso, utiliza el miedo como una de sus armas predilectas. Usa tus inseguridades pasadas, tus fracasos, tus heridas, las amenazas percibidas del futuro para tejer una red de temor a tu alrededor. Te susurra mentiras sobre tu valor, sobre la fidelidad de Dios, sobre la magnitud de los desafíos que enfrentas. Quiere que creas que estás solo, que eres débil, que el riesgo es demasiado alto. Quiere que te quedes quieto, paralizado, inofensivo para su reino de oscuridad. El miedo paralizante no es solo un sentimiento, es un ataque espiritual diseñado para neutralizarte. ¿Por qué es una tragedia que un hombre de Dios viva paralizado por el miedo? Las apuestas son inmensas, hermano. Te impide obedecer a Dios. El miedo es uno de los mayores obstáculos para la obediencia radical. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama a hacer algo, hablar con alguien, dar un paso de fe en tu carrera, servir de una manera nueva, y el miedo te ha detenido? El miedo te hace dudar de la dirección de Dios o de su capacidad para respaldarte. Un hombre paralizado por el miedo no puede seguir plenamente la voluntad de Dios para su vida. Te roba tu propósito y potencial. Dios te ha dado dones, talentos y un llamado único. El miedo te impide usarlos plenamente. Te mantiene en tu zona de confort, evitando los riesgos necesarios para crecer y hacer impacto. Vives por debajo de tu potencial, robándole al mundo y al reino de Dios lo que solo tú puedes ofrecer. Debilita tu liderazgo. Como hombre, estás llamado a liderar en tu hogar, tu trabajo, tu iglesia, tu comunidad. El miedo te impide liderar con confianza, tomar decisiones difíciles, proteger a tu familia
física y espiritualmente, y guiar a otros con valentía. ¿Quién seguirá a un líder paralizado por el miedo? Daña tus relaciones. El miedo al rechazo, miedo a la vulnerabilidad, miedo a la confrontación, puede impedir relaciones auténticas y profundas. Te aísla, te hace construir muros y te impide amar plenamente y ser amado. Te hace vulnerable a otros pecados. El miedo a menudo es la raíz de otros pecados. La mentira, por miedo a las consecuencias. La inacción, por miedo al fracaso. La complacencia, por miedo al desafío. La ira, como una forma de enmascarar el miedo. Impide que experimentes la plenitud del poder de Dios. El poder de Dios a menudo se manifiesta más poderosamente cuando damos pasos de fe a pesar del miedo. El miedo te mantiene alejado de las oportunidades para ver a Dios obrar de maneras sobrenaturales en tu vida. El miedo paralizante no es una cualidad de un hombre de Dios maduro y efectivo. Es una cadena que te impide correr la carrera de la fe con libertad. Pero no te desesperes, guerrero. La Biblia no solo expone el miedo, te da la victoria sobre él a través de Cristo. El miedo no tiene la última palabra. Jesús, tu libertador del miedo y tu fuente de valentía. Mira a Jesús. En su vida terrenal, enfrentó todas las formas de miedo. Miedo al sufrimiento, miedo al rechazo, miedo a la muerte. En Getsemaní, su angustia fue tal que sudó gotas como de sangre, pero no permitió que el miedo lo paralizara. ¿Cómo venció? Sometiéndose a la voluntad del Padre, Mateo 26:39, y confiando plenamente en Él. En la cruz enfrentó la máxima expresión del abandono, pero lo hizo por obediencia y amor. Y al resucitar, demostró su victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el miedo. Hebreos 2:14-15 dice que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo te liberó del miedo fundamental a la muerte, y con eso te dio la clave para liberarte de todos los demás miedos. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Te entiende perfectamente cuando sientes miedo y puede darte la gracia y la ayuda que necesitas en el momento oportuno. Él no es un modelo distante, es tu fuente de poder para vencer. Estrategias bíblicas para conquistar el miedo paralizante. La victoria sobre el miedo no se encuentra en la ausencia de temor, sino en la presencia de alguien más grande que tu miedo, Dios mismo. Aquí tienes las estrategias bíblicas para arrancar de raíz el espíritu de cobardía y caminar en la valentía que viene de lo alto. Identifica la fuente y discierne la mentira. Cuando sientas miedo, detente y pregunta: ¿es este un miedo sano, precaución, o un miedo paralizante, ataque del enemigo? Si te paraliza, te miente sobre Dios, sobre ti o sobre la situación, no viene de Dios. Discierne la mentira específica que el enemigo está usando. Nómbrala a la luz de la verdad de Dios. Contrarresta las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Tu mente es el campo de batalla principal. El diablo siembra mentiras, miedo, pero tú tienes la verdad, la palabra de Dios, para contrarrestarlas. Medita y memoriza versículos sobre el amor de Dios. 1 Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. Su fidelidad. Deuteronomio 31:6. Él va contigo, no te dejará. Su poder. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Su presencia. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando el miedo te susurre una mentira, respóndele en voz alta con un escrito está diferente.
La palabra de Dios es tu espada contra el miedo. Somete tu miedo a la voluntad de Dios y resiste al diablo. Santiago 4:7 es la clave. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someter tu miedo a Dios significa confiar en su soberanía, en su plan y en su amor, incluso cuando no entiendes o no tienes el control. Significa decir: Dios, tengo miedo, pero confío en ti. Y una vez sometido a Dios, resiste al diablo con la autoridad que tienes en Cristo. No cedas a la inmovilidad que el miedo te impone. En el nombre de Jesús, rechaza ese espíritu de cobardía. Ordénale que se vaya. Actúa con fe a pesar del miedo. La fe no es ausencia de miedo, es acción en obediencia a Dios, a pesar del miedo. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se demuestra al dar pasos, incluso pequeños, cuando tienes miedo, confiando en que Dios te sostendrá. Pedro salió de la barca en medio de la tormenta por fe, a pesar del miedo. Mateo 14:29. Cada acto de obediencia valiente debilita el agarre del miedo en tu vida y fortalece tu fe. Llénate del Espíritu Santo y anda en él. Segundo a Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Estas son las armas del Espíritu Santo que contrarrestan el miedo. Busca ser lleno del Espíritu, Efesios 5:18, a través de la oración, la alabanza, la lectura de la palabra y la comunión cristiana. Cuando el Espíritu te llena, te capacita con poder para enfrentar lo que te asusta, con amor. El amor perfecto echa fuera el temor, y con dominio propio para controlar tus reacciones ante el miedo. Busca comunidad y rendición de cuentas piadosas. El miedo a menudo prospera en el aislamiento. El diablo quiere que creas que solo tú sientes miedo y que eres débil por sentirlo. No luches solo. Busca a hermanos maduros en la fe con quienes puedas ser honesto sobre tus miedos. Confiesa tus luchas. Santiago 5:16. Permite que oren por ti, te animen con la verdad de Dios y te impulsen a dar pasos de fe. La comunidad te recuerda que no estás solo y te fortalece. Recuerda quién eres en Cristo. El miedo ataca tu identidad. Te dice que eres débil, incapaz, indigno, pero tu identidad en Cristo es inquebrantable. Eres hijo de Dios. Juan 1:12. Coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Amado incondicionalmente. Romanos 8:38-39. Capacitado para toda buena obra. Filipenses 1:6-13. Cuando el miedo te mienta sobre quién eres, respóndele con la verdad de tu identidad en Cristo. Tu posición en Él es segura. Vencer el miedo paralizante no significa que nunca más sentirás temor. Significa que cuando el miedo intente atacarte, tendrás las herramientas y el poder de Dios para enfrentarlo, someterlo a la verdad y actuar con valentía en fe. Es un proceso, una batalla continua, pero una batalla que, con Cristo, puedes ganar. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, te conviertes más en el hombre de Dios valiente y libre que estás llamado a ser. Un hombre que no es paralizado por la incertidumbre, sino que avanza con la certeza de que Dios va con él. Tu peor enemigo puede usar el miedo, pero Dios es tu mayor aliado. Él te dio poder, amor y dominio propio para esta guerra. No permitas que el miedo te robe un día más de tu propósito, tus relaciones, tu paz o tu potencial. Levántate, viste la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. Empuña la espada del Espíritu, la palabra, y camina en la valentía que solo Él puede darte. El mundo necesita hombres que se nieguen a ser paralizados por el miedo. El reino de Dios necesita guerreros valientes. Ese hombre eres tú.
Si esta palabra ha despertado algo en ti, si estás listo para enfrentar y vencer tus miedos con el poder de Dios, sella tu decisión y únete a la lucha. Comenta nuevamente "sin miedo" abajo para reafirmar tu pacto con la valentía bíblica. Y comparte este video con otros hombres que sabes que están lidiando con miedos que los paralizan. Sé un instrumento de la libertad de Cristo. Y si aún no eres parte de esta comunidad de hombres que buscan la valentía que viene de la fe, suscríbete a este canal Raíces de Masculinidad para seguir recibiendo estrategias bíblicas para ser el hombre que Dios te llamó a ser. El miedo tiembla ante la fe de un hombre que confía en Dios. Sé ese hombre.